Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido a esta segunda parte donde continuaremos confeccionando a nuestra princesa Rapunzel, pues estaremos haciendo todo su cabello con sus flores. Véalo usted. Así nos va a quedar el cabello. Y si aún no ha visto la primera parte donde les comparto todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla enterita y además les guío en los tutoriales que deben ver antes de llegar a esta parte, en la descripción de este vídeo yo les dejaré el enlace a dichos tutoriales. Y además también les compartiré las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Y sin más, comencemos. Para el cabello utilizaremos hilo de color amarillo y la vuelta 1 la iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y aquí tengo listo el primer aumento. Hagamos otro más. Listo, ya tenemos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo una vez más, un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. 1, 2 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 5 la iniciaremos con un punto bajo y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así repetiremos 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 2 punticos y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Hemos terminado esta vuelta 5 con un total de 30 puntos. En la vuelta 6 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 7 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así, haciendo 5 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos 4 veces más.
Nos han quedado 3 punticos para terminar la vuelta y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 8 repetiremos durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 9 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar la vuelta nos han quedado 4 punticos y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 10 estaremos repitiendo durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos la vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 11 estaremos realizando 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. La vuelta 12 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y seguido un aumento. Y seguido estaremos repitiendo durante 5 veces 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguido el aumento. Y asimismo repetiremos 9 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar la vuelta nos han quedado 5 puntos y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado esta vuelta con un total de 66 puntos y en la vuelta 13 haremos 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 14 estaremos repitiendo durante 6 veces 10 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 72 puntos. Comencemos primeramente con los 10 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Desde la vuelta 15 y hasta la vuelta 20 estaremos realizando 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 20. Comenzaremos la vuelta 21 realizando 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y para terminar la vuelta realizaremos 36 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos hasta terminar la vuelta y de igual forma continuaremos hasta la vuelta 23 realizando primeramente 36 puntos bajos y luego 36 medios puntos altos y tendremos en cada vuelta un total de 72 puntos. Una vez terminemos la vuelta 23 vamos a hacer un puntico deslizado justo en el primer punto bajo que realizamos. Y esto lo haremos solo para cerrar esta parte del cabello y vamos a cortar hebras dejándola así un poco larga, pues la estaremos utilizando para luego coser esta parte a la cabecita. Extraigan toda la hebra y ya podremos retirar también el marcador. Listo. Ahora pasemos a hacer los mechones. Para los mechones continuaremos utilizando el hilo de color amarillo e iniciaremos realizando un nudo corredizo. Y seguido haremos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 cadenas nos servirán como base para todos los mechones. Ahora, el primer mechón lo vamos a iniciar con 124 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos haciendo cadenas hasta tener un total de 124. Recuerde que estas 124 cadenas son independientes de las primeras 10 que realizamos, pues esas 10, vuelvo y les repito, nos servirán como base para todos los mechones. Entonces, ya cuando tenga las 124 cadenas listas, continuamos. Una vez terminadas las 124 cadenas, entonces comenzaremos a hacer el primer punto bajo y lo haremos justo en la segunda cadena contando a partir de donde terminamos 1 y 2, pero estaremos trabajando todos los mechones tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Entonces hagamos un punto bajo y seguido estaremos realizando 122 medios puntos altos tomando siempre la misma hebrita, ¿ven? Cada una. 1, la hebrita siguiente, 2 medios puntos altos, 3,
4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos hasta tener un total de 122. Y estoy trabajando tomando esta hebrita que se forma detrás de cada cadena precisamente para lograr un cabello lo más lacio posible, ya que nuestra princesa Rapunzel tiene su cabello extremadamente lacio y de lo contrario, si lo trabajamos tomando esta hebrita de acá, entonces siempre se va a tender a torcer un poquito y no queremos eso. Entonces ya regreso, ya habré terminado los 122 medios puntos altos. Una vez hayamos terminado los 122 medios puntos altos, así nos irá quedando. Y para terminar el mechón vamos a realizar un punto deslizado en la siguiente cadena, que sería la cadena número 10, las 10 que utilizaremos para todos los mechones. Entonces ahí haremos un puntico deslizado, tomando esa hebrita delantera. Entonces, así como realizamos este mechón subiendo con 124 cadenas y haciendo un punto bajo en la segunda cadena, pero tomando la hebrita de atrás, y luego 122 medios puntos altos igual por la hebrita de atrás, y para finalizar un puntico deslizado en la siguiente cadena, así vamos a realizar 8 mechones más para tener un total de 9 mechones de este tamaño. Entonces, ya yo al regreso habré terminado los 9 mechones. Una vez hayamos realizado los 9 mechones grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces vamos a realizar un mechón mediano. Para ello realizaremos 32 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Comenzaremos a hacer un punto bajo justo en la segunda cadena, igual tomando la hebrita de atrás, 1, 2 y por la hebrita de atrás ahí haremos un punto bajo. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Vean, siempre tomando esta hebrita. Un medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Y así mismo repetiremos un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 4 veces más. Ya he repetido un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 5 veces y así nos irá quedando, se va a torcer un poquito. Entonces, para ir terminando el mechón vamos a realizar 20 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos sin aumento ninguno, uno encima de cada cadena para tener un total de 20 medios puntos altos. Y para terminar este mechón vamos a realizar un puntico deslizado justo aquí en la última cadena que nos ha quedado. Y por este lado de las cadenas vamos a estar realizando 9 mechones más de estos bien grandes. Entonces subiremos con las 124 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así continuaremos hasta tener 124 cadenas. Listas las 124 cadenas, haremos el puntico bajo en la segunda por detrás en la hebrita y luego estaremos realizando los 122 medios puntos altos sin aumento ninguno, igual que el resto de los mechones. Ya voy por 2, 3, 4 y así continuarán hasta tener un total de 122 medios puntos altos, que es uno encima de cada cadena para mostrarles dónde vamos a enganchar la terminación de este mechón. Una vez hayamos terminado los 122 medios puntos altos, entonces tendremos listo este mechón, el primero de este lado. Y vamos a hacer el punto deslizado justo en la base del último mechón que hicimos, el último mechón largo que hicimos de este lado de acá. Vean, este es el mediano y este de aquí es el más largo. Pues en la base de este de aquí estaremos haciendo el puntico deslizado. Vean.
Y así como realizamos este mechón, vamos a realizar 8 más de este lado. Asegúrense de que les queden los 9 mechones y lleguen justo aquí hasta el final para realizar el último. Pues serán en total 18 mechones grandes más este medianito. Entonces ya al regreso ya habré terminado todos los mechones. El último puntico deslizado lo vamos a realizar aquí en la base del primer mechón. Listo. Y ahora vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, ya que nos puede servir para unir estos mechones al resto del cabello. Extraen la hebra. Listo. Y vean cómo nos ha quedado. De un lado tengo 9 mechones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el mechoncito mediano, y del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vean, lo que he logrado es que quede lo más parejito posible cada mechón uno del otro lado y este en el centro. Entonces ahora sí estamos listos para ubicarlo en la otra parte del cabello que ya tenemos lista. Antes de colocar los mechones ya debemos tener fijado esta parte del cabello y para ello van a ubicarlo de esta manera. Aquí donde está la diferencia entre los medios puntos altos y los puntos altos de las 3 últimas vueltas que realizamos en esta parte del cabello, esa parte va a quedar aquí justo detrás de la orejita. Vean, de este lado y de este otro. Así. Pueden fijarlo con alfileres para más seguridad antes de coser. Entonces, yo la estaré cosiendo, pero si usted desea hacerlo con pegamento y pegar toda esta parte, claro que sí puede hacerlo, incluso le será mucho más rápido. Pero yo lo estaré cosiendo. Entonces lo que haré será tomar una hebrita de la cabeza y luego una hebrita del cabello. Una hebrita de la cabeza y otra del cabello. Y así lo estaré realizando a todo alrededor del cabello. Siempre tomando esta hebrita, sería la hebrita trasera. Y las estaré tomando todas, sin dejar ni una, porque de ese modo queda mucho más parejito. Entonces al regreso ya lo tendré listo. Listo, vamos a colocar todos los mechones. Vean, he puesto 9 hacia un lado y 9 hacia otro y este es el mechoncito mediano del centro. Entonces vean dónde lo voy a colocar. No será en el medio, no. Lo haremos un poquito más hacia este lado o hacia el otro, hacia donde usted lo desee, pero inclinadito para que esta rayita quede al ladito. Vean, aquí aproximadamente es donde termina la ceja. Y lo que haré será fijarlo con alfileres justo ahí donde lo queremos. Vean, aquí es donde termina esta parte del cabello, justo ahí. Lo voy a empezar a colocar. Y hacia detrás. Listo. Y ahora con aguja lanera y la hebra que habíamos dejado antes, entonces estaré fijando todo este centro para luego ubicar los mechones. Vamos a fijar este cabello. Primeramente vamos a enderezar cada mechoncito, vean, y poner uno del ladito del otro. Ahí. Uno del lado del otro. Bien derechito, bien liso. Una vez que lo tengamos así, entonces vamos a ubicarlo. Vamos a darle forma a este cabello. Este primer mechón de los 9 de este lado, vamos a darle esta formita sin tapar la ceja, pero que quede así, inclinadito.
Yo lo voy a fijar acá. Pues quiero que quede con esta forma. Lo voy a llevar hasta arribita de la orejita. Y así la voy a colocar por detrás. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este mechón que queda suelto, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a darle esta vueltecita sin tapar la ceja, pero bien pegadito. Y por delante de la orejita. O sea, esta va a ser por delante. El segundo, entonces vamos a colocarlo bien pegadito a este. Hasta aquí, hasta la orejita. Y lo vamos a pasar por detrás de la orejita. Así nos va quedando. Entonces, todos estos mechones, el resto de los mechones que nos van quedando, vamos a ir colocándolos de forma tal, con una ligera separación entre cada uno, para que nos cubra un poco, solo un poco, la parte esta redonda que realizamos del cabello. Entonces, yo les sugiero que comiencen por detrás. Y vamos a ir colocando los dos últimos mechones, uno de este lado y otro del otro. Y vamos a colocarlo uno al ladito del otro. Vean, este es el centro del círculo. Pues vamos a dejar una ligera diferencia entre ambos. Vamos a colocar alfileres aproximadamente a la altura del centro del círculo del cabello. Entonces así iremos colocándolo. Y luego los iremos pegando tanto como nos los permita. Yo voy a continuar colocando y ya usted verá cómo me va quedando. Pueden ir poniendo de atrás o de adelante, en dependencia de cómo lo vean que va quedando. Yo voy a continuar por delante ahora. A esa altura aproximadamente de la orejita. Vean cómo ya ahí separé un poquito, porque solo me quedan 3 mechoncitos. Vean que es algo aproximado. Vean cómo se ve el fondo, pero no tanto, y al final es amarillito igual. Y entonces de este lado vamos a realizar exactamente lo mismo. El primero lo ponemos bastante pegadito. Luego el segundo, pues igual. Y aquí veremos, nos van quedando 5 mechones. Vamos a despegar este un poquito ya. Y ya estos últimos dos, pues, los colocamos con una ligera diferencia. Y vean, me ha quedado un poco disparejo, pero no importa. Lo importante acá es que queden bien seguros. Usted organícelos si lo desea, vean. Porque justo ahí estaremos dando puntaditas. Bueno, yo las estaré dando justo ahí donde he puesto cada alfiler. Y el resto lo dejaré así como medio sueltico. Al igual que acá abajo lo vamos a dejar suelto, pues necesitamos realizar esa hermosa trenza. Y así nos va a quedar por delante. Vean. Creo que Rapunzel no tiene este mechoncito, pero yo se lo haré a modo de que quede bien bonita por delante y no solo con su trenza, que tenga este pequeño detalle que casi ni se echa a ver. Entonces yo lo estaré cosiendo con vean, esta es la aguja lanera que suelo utilizar, pero esta vez lo estaré cosiendo con una agujita más fina y con una hebrita del hilo. O sea, he extraído unas 2 hebritas así, o puede también utilizar un hilo de coser que sea bien fino, pero que sea siempre amarillo para que no se note donde den las puntadas. Ya regreso, tendré toda esta parte lista. Y así nos han quedado ya cosidos los mechones al cabello. Vean, suertecito de acá atrás. Entonces vamos a realizar la trenza. Volteemos la princesa. Vamos a separar este cabello en 3 secciones y cada sección tendrá 6 mechones.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de un lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mechones de otro lado. Y nos quedarán 6 en el centro. 6 mechoncitos en el centro. También tendrán listas 2 hebritas del mismo color del cabello, el mismo hilo que estén utilizando, pues nos servirán para asegurar las trenzas que vamos a realizar. Entonces vamos a hacer una trenza tradicional con estos 6 mechones. Dividámoslo otra vez en 3 secciones, cada una de 2 mechones. Entonces así haré la trenza tradicional. Paso estos dos encima de los del medio, luego estos de acá encima de estos dos primeros que pasé y así sucesivamente. Vean ahora estos dos encima de los del medio, estos dos de acá encima de los del medio, vayan zafando abajo. Vamos a hacerlo bien ajustadito hasta tener un total de 3 laditos, así como este. Vean, vamos a contar 1, 2 y 3. Y de este lado 1, 2 y 3. Perfecto, vamos a hacer uno más de este ladito así solo para asegurar. Entonces vamos a tomar esta hebrita, la más pequeñita, y vamos a hacer un nudito acá para asegurar estos mechones. Listo. Una vez tengamos esta trencita tradicional acá, vean lo que haremos. Primero vamos a trabajar con este ladito. Vamos a tomar los 2 primeros mechones, estos que están acá. Y vamos a hacer esto. Lo toman así y hacen esto. Ven, esta vueltecita. Entonces vamos a introducir estos 2 mechoncitos justo aquí en estas primeras 2 hebritas que tenemos. Lo introducimos así y los extraemos. Y vamos a irlos dejando así sueltecitos. Ya después decidimos exactamente qué tan suelto dejarlo, pero por el momento así. Vamos a tomar los 2 siguientes mechones, estos que tenemos acá, y vamos a hacer exactamente lo mismo, así, un poco más abajo. Y vamos a introducirlo en las siguientes 2 hebritas que tenemos en la trenza. Vean, estas fueron las 2 primeras y las 2 que siguen son estas de acá abajo. Y los introducimos en la misma posición. Vean, y vamos dejándolo así sueltecito. Mira, pueden agarrar ambos, los 4 ya que tenemos, y darles esta formita. Entonces, agarremos los últimos 2 que nos quedan de los 6 de este lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Incluso pueden poner el dedito así, como para que quede un poquito parejo. Y vamos a introducirlo en las terceras 2 hebritas que tenemos, estas de acá. Extraemos. Luego vuelven a tomar así para que les quede aproximadamente así inclinadito. Vean, sueltecito. Ya después lo podemos poner al gusto, pero por ahora dejémoslo así. Perfecto. Ahora vamos a trabajar de este ladito de acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo lo que de este lado. Y aunque este tutorial se extienda un poquito, pues yo prefiero hacerlo así en cámara para que usted pueda hacerlo lo más similar posible. Entonces tomamos los 2 primeros mechones y hagamos esto. Vean que ahora es de este ladito. Y vamos a introducirlo justo en estas 2 primeras hebritas que tenemos acá. Sostengan aquí para quedar en la otra parte. Y bueno, aquí de este lado vamos a tratar de soltarlo aproximadamente igual que del lado de acá. Listo. Tomamos las otras 2 hebritas que siguen y hacemos exactamente lo mismo. Vean. Así. Vamos a introducirlo en las siguientes 2 hebritas, que son estas que tenemos acá.
Así va quedando. Nos quedan 2 hebritas de las 6 de este lado. Y vamos a introducirlas primeramente así en las 2 hebritas estas que tenemos acá, las siguientes. Listo. Y ahora pues vamos a tratar de estirarlas para que queden lo más similar posible al otro lado. Vean. Que vuelvo y les repito, esto pueden hacerlo a su gusto, incluso pueden hacer una trenza tradicional totalmente, pero yo he querido hacer algo diferente. Vean. Así les debe quedar por detrás. Veamos cómo queda por delante. Ajá. Es que Rapunzel tiene su cabello un poco suelto, su trenza no es muy ajustada. Es más bien suertecita. Incluso podemos dar luego unas puntaditas acá, para que quede la formita más permanente, vaya, que no se esté despeinando constantemente. Entonces aquí vamos a continuar dejándola al gusto. Así me va gustando. Entonces, creo que sí luego le daré unas puntaditas. Ahora vamos a separar otra vez las 3 secciones, asegurándonos de tener 6 a cada lado. Aquí están 6. 6 de este lado y las 6 del centro. Y ahora lo que haremos será una trenza tradicional. Veamos cómo hacerla. Vamos a dar la misma forma que le dimos a esta parte de acá. Pues estos primeros 6 mechones los vamos a pasar encima de los del medio. Y vamos a dejarla igual sueltecita. Quiero una trenza suelta, no quiero una trenza tan formadita. Tomamos los de acá y vamos a hacer exactamente lo mismo. Los volteamos así y así nos irá quedando. Y así continuaremos ya haciendo una trenza tradicional, esto es encima de los del medio, pero bien sueltecita. Vean cómo yo la voy soltando. Vuelven a pasar, sueltecita. Vuelven a pasar. Así. Pues hasta que les dé. Vean, aquí ya no me da más. Ya no me dan más estos mechones. Ahora, estos van a ser los más largos, que son los del centro, ¿verdad? Vamos primeramente a utilizar la última hebrita que nos queda para hacer un nudito acá, asegurando todos estos mechones. Asegúrense de agarrarlos todos, porque les van a quedar algunos más corticos, como por ejemplo este que ven acá. Entonces aquí vamos a hacer un nudito. Asegurémonos de que no nos queda ningún mechón suelto. Listo. Voy a torcer un poquito para que no se me afloje. Listo. Entonces, estos mechones no los queremos así porque están demasiado largos. Pues vamos a utilizarlos para decorar la trenza. Vamos a envolver estos que nos quedaron acá, no los vamos a cortar. Y agarramos todos los mechones largos que nos hayan quedado, los más largos, y lo que haremos será esto. Vamos a torcerlos alrededor de la trenza y vamos a introducirlos aquí. Vean, di toda la vuelta y ahora los voy a introducir por debajo de ellos mismos.
para asegurarlos. Los sacan por debajo y ya una vez hecho esto, pues les van a quedar aproximadamente del mismo largo de los demás. Y para asegurar esto, con una agujita ganera y una hebrita del mismo hilo, estaremos pues dando puntaditas justo aquí, asegurando todo este nudito para que no se nos vaya a zaspar en un futuro. Y ahora sí comenzaremos a realizar florecitas para decorar toda esta hermosa trenza. Ahora estaremos realizando todas estas florecitas y como bien les comenté en el primer tutorial de esta princesa, usted puede utilizar los colores que desee. Yo en este caso estoy utilizando este que es como naranjita, estoy utilizando lila, rosa y este que es como un naranjita más tierno, el amarillito para el centro, también florecitas blancas y el verde para las hojitas. Pero usted puede utilizar los colores que desee, cualquier color que utilice se va a ver bien bonito en la trenza de esta princesa. Entonces recordemos los materiales, a pesar de que en el primer tutorial de todo este patrón de Rapunzel ya yo les comenté los materiales, pero quiero recordarles algunos detalles. Dos detalles muy importantes. Este hilo, les recuerdo que es un hilo de aproximadamente 1 milímetro de grosor. Vea, 1 milímetro. Y el otro detalle importante es que estaré utilizando para este hilo un gancho de 2.0 milímetros. Entonces comencemos haciendo las florecitas. Para iniciar esta florecita haremos un anillo mágico. Y dentro vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Seguido un punto alto dentro del anillo, siempre dentro del anillo. Seguido un medio punto alto y terminaremos este pétalo con un puntico deslizado. Hagamos otro pétalo más, subimos 3 cadenas, 2, 3, seguido hacemos un punto alto, luego un medio punto alto y para terminar el pétalo un puntico deslizado, y así vamos a realizar un total de 5 pétalos, que si usted desea una flor de 4, de 3 pétalos, igual puede hacerlo y así va a tener más flores diferentes y una mejor combinación, pero es a su gusto y lo que usted desee realizar. Ya regreso, yo tendré los 5 pétalos listos. Una vez terminados los 5 pétalos, entonces podremos cerrar el anillo y cortar esta hebra. No la necesitamos larga. La extraen. Pueden también introducirla en el centro. Vean lo que haré yo para asegurar estas 2 hebritas. Ya que tengamos las dos hacia atrás, pues yo las estaré anudando. Y de esa forma queda bien segura. Listo. Voy a cortarlas, pues no las necesito largas. Ya tenemos lista una florecita, vamos a dejarla aquí. Pues ahora estaremos realizando las hojitas. Recuerde que también el verde puede ser el color, la tonalidad de verde que usted desee. Entonces, yo estaré utilizando esta. Y para comenzar la hojita, vamos a hacer primeramente un nudo corredizo. Listo el nudo corredizo, vamos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lista las 7 cadenas, estaremos trabajando por estas hebritas de atrás. Y vamos a realizar para iniciar con un punto bajo en la segunda cadena. 1, 2, aquí por detrás vamos a hacer un puntico bajo. En la siguiente hebrita vamos a hacer un medio punto alto. Y en las 3 que sigue haremos en cada una un punto alto, o sea 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3.
Nos va a quedar una y ahí haremos un punto deslizado. Listo. Vamos a cortar hebra, tampoco la necesitamos larga. Extraen y vean cómo yo la voy a asegurar. Haré un nudito con estas 2 hebritas. Y luego pues los voy a esconder. Voy a estar utilizando una aguja lanera para que me sea mucho más cómodo. Y lo que haré será por la parte de atrás de la hojita. Vean, esta es la parte de adelante, pues por aquí detrás voy a esconder estas 2 hebras lo mejor que pueda. Listo. Cortamos estas hebritas y ya tenemos lista la hojita. Entonces, nos va faltando este centro y para este centro vamos a utilizar una hebrita de color amarillo, no tan larga, aunque pueden tomarla larga para que les sirva para varias florecitas. Entonces, con aguja lanera, lista la aguja lanera, vamos a tomar la flor y la hojita y vean lo que haremos. Esta es la base de la flor. La pondremos justo debajo, con los 2 frentes hacia usted, donde se forman las cadenas. Vean. Entonces, por detrás vamos a insertar en la hojita y luego en el centro de la flor. Extraemos y vamos a dejar una hebrita de este así hacia detrás, un poquito larguita para que nos sea cómodo y segura. Entonces, aquí delante, sosteniendo esta hebrita de atrás, vamos a tomar una hebrita, cualquier hebrita, y con esta vamos a darle 10 vueltas a la aguja lanera, de esta manera. 1, 2, 3, 4, van sosteniendo así, 5, sin ajustar demasiado, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué sin ajustar tanto? Pues ahora necesitamos que esta aguja, van a sostener así con las 2 yemitas de sus dedos, pase por todas esas hebras. Vean. Y esto es lo que se nos va a formar. Especie de un gusanito, algo así. Entonces, volvemos a insertar en el centro de la flor y en la hojita, pero saliendo por otro ladito. Ya verán por qué. Bueno, así nos quedará arribita. Y por detrás, con la hebrita del inicio y esta que va a la aguja lanera, pues vamos a hacer un nudito. Listo. Ya que tengamos este nudo bien seguro, podemos cortar esta hebrita, dejando solo la que va a la aguja lanera, pues esta hebrita nos va a servir para coser las florecitas al cabello. Entonces ahora sí vamos a estar organizando todas estas flores en la trenza. Comentarles que finalmente el cabello, como mismo lo había puesto, pues lo organicé y le di unas puntaditas acá. Vean que está suelto, sigue suelto. Solo le di unas puntaditas aquí para fijarlo un poquito más y que no se me vaya a despeinar tanto cuando, pues en mi caso, cuando mi bebé juegue con ella. Entonces vamos a estar colocando ahora florecitas, unas cuantas florecitas, para que usted vea que no es nada exacto y que puede colocarlas a su gusto. Entonces voy a comenzar con este colorcito. Y este colorcito lo voy a colocar aquí en el centro, ya que resalta bastante en el cabello amarillo. Voy a tomar una de color amarillo, de color blanco. Estas florecitas de color blanco fue las que más hice porque creo que sí se ven bien finas de colorcito blanco en este cabello amarillo. Por esa razón, como son de las que más tengo, entonces las voy a tratar de saltear bastante y mezclarla con las otras. Voy a colocar una florecita blanca acá, luego una lila, esta florecita blanca me le faltó una hojita. Eso es otro detalle, que no todas tienen que tener hojas.
listo. Ahora sí, ya que es la parte de arriba, voy a tomar otra blanquita. Esta blanquita la colocaré justo aquí en esta vueltecita. Y entonces así continuaré colocando florecitas donde me parezca. Como sea que las pongan, les aseguro que quedarán bien bonitas. Y si utilizan así colorcitos tiernos, por supuesto también les va a quedar más delicada que utilizando colores fuertes. De este ladito de acá vamos a colocar unas aquí arribita también. No tienen que ser colores parejos de un lado o de otro. Entonces, ¿qué yo les sugiero? Que coloquen todas las flores que deseen en el cabello. Y luego entonces las comiencen a coser o a pegar. También pueden pegarlas. ¿Por qué razón? Pues para que les queden bien organizaditas y no les vaya a quedar unas partes más cargadas que otras en flores. También colocaremos florecitas por acá, o sea, van a colocar flores aquí y flores también por acá adentro. ¿Por qué razón? Pues porque esta parte de adentro se va a ver cuando coloquemos la trenza hacia adelante. Hagamos esto para que nuestra princesa se vea bonita en algún mueble de nuestro hogar. Entonces, pues, este ladito, este frente, aunque queda para adentro, también se va a ver. Ya regreso yo tendré colocadita pues todas las florecitas que he hecho y ya verán qué bonita nos va quedando. Y así he terminado de colocar todas las florecitas en esta hermosa trenza. Vean, he colocado otra acá, otra más aquí. Miren cómo queda por delante. También podrá encontrar más imágenes una vez que suba todas las partes de este tutorial. Podrá encontrar más imágenes en nuestro sitio web gretawins.com junto a la redacción completica de todo este patrón. Y así hemos terminado esta segunda parte donde hemos confeccionado todo el cabello de nuestra princesa Rapunzel con todo y sus detalles. En el próximo tutorial estaremos realizando su vestido y así terminaremos esta preciosa princesa. Recuerde, si ha disfrutado de este tutorial, dejarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y sin más, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!